algo estaba acechando a la comunidad. Alguien andaba ahí o algo andaba ahí. Se escucharon los cascos de aquel caballo por las calles empedradas, por las calles de tierra. Por todo el rancho se escuchaba aquel caballo pesado. Y desde hace rato se oyen ruidos, como que anda un animal ahí adentro. Discúlpenme. Vamos a ver si por ahí se ve algo. Hacía muchos favores. Lo que tú le pidieras, él te lo daba. Pero siempre te iba a pedir algo a cambio. Era un caballo grandísimo, enorme, pesado. Y encima de él venía una persona vestida de negro, con unos botones de plata que brillaban con la luz de la luna. Se revolcaba en el suelo y que gritaba que me quemo, me quemo, me quemo. Él gritaba desesperado. Pero miren, es un vasito que ya se ve que tiene muchísimos años. Ya está todo mojoso, que muy probable perteneció a los dueños de esta casa. ¿En qué años? Sabrá Dios. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo y les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy andamos acá en Arroyo Seco de en Medio. Venimos en busca de unas tapias muy interesantes que nos dijeron que estaban acá para este lado del rancho. Nos las recomendaron bastante para platicarles una historia. Entonces esa es la intención del día de hoy, mi gente, mostrarles este lugar. Una casa ya muy viejita que se ve que fue habitada ya hace muchos años. Y fíjense que este lado de la comunidad yo no lo conocía. Esta callecita me llamó mucho la atención, su cerca de piedra, mi gente. Entonces como que me transporta a aquella época cuando recién pudo haber sido construida esta casa. Entonces mi gente, la intención de hoy pues es explorarla y platicarles una historia de esas que son muy famosas, mi gente, de esas del charro negro. Ya ven que el charro negro pues es un personaje pues muy mitológico. Aquí en México se hablan muchas historias sobre ese charro negro. Muchas personas aseguran haberlo visto. Ha habido muchas apariciones de ese mentado charro negro. Y entonces el día de hoy les voy a compartir una que nos hicieron favor de platicar unas personas que supuestamente en su pueblo le sucedió a una persona. Por ahí le tocó conocer al charro negro. Entonces pues ahorita vamos a ver por dónde le llegamos y platicamos esta historia. Ahorita acaba de pasar una persona por aquí y nos está comentando pues que aquí fue hacienda. Fue una hacienda muy chiquita, pero a final de cuentas hacienda. Fíjense mi gente que me estaban diciendo que aquí perteneció pues a dos hermanas. Bueno, la hacienda perteneció a dos hermanas que ya después, cuando se repartió lo de los ejidos, pues ellas todas alcanzaron a vender por partes a sus mismos trabajadores o a gente de aquí, a gente que estaba aquí en el lugar. Entonces fue como se formó Arroyo Seco de en Medio. Pues vean mi gente, aquí está el tipo de construcción antigua. Una casita muy grande aquí. Seguramente vivió mucha familia. Le mando un saludo a los actuales propietarios. Nos dicen pues que aquí solamente hay un encargado por aquí. Los vecinos de aquí del lugar nos dijeron que pasáramos y grabáramos. Al cabo no, pues no venimos a destruir, no venimos a escarbar ni nada de eso. Solamente explorar el lugar y mostrárselos y hacer este pequeño video. Un saludote y pues con todo respeto, mi gente, no se vayan a enojar los propietarios o los familiares de los propietarios. Solamente queremos explorar y platicar una historia. La historia del día de hoy, como les decía al principio del video, pues es un testimonio más de las apariciones del charro negro. Ese ser que según se dice, pues algunos aseguran que es el mismísimo diablo. Algunos dicen que es una especie de ser de bajo astral. Algo malo pues. Pues la gente lo compara mucho con un hacendado, por así decirlo. Con una persona vestida muy elegante de aquella época. Un traje charro negro con botonadura de oro y plata. Dicen que así es como se ve vestido. Y pues una de sus características principales pues que anda montado en un caballo negro. Un caballo muy grande, un caballo enorme, completamente negro, oscuro como la noche. Y por lo regular siempre se aparece en las noches muy frías, muy heladas. Y cuando la luna está muy fuerte, que alumbra con ganas, que se mira todo el paisaje, normalmente es cuando se aparece ese mentado charro negro.
Y esta historia sucedió en un pueblito de aquí de Zacatecas. Supuestamente la persona que nos la manda, la persona que nos la platica, dice que es una historia que platicaban en su casa. Una historia que platicaban que supuestamente le pasó a un familiar de ella, pero ya hace bastantes años. En ese ranchito la gente decía que en ciertas temporadas del año pasaban muchas cosas muy extrañas en esa comunidad. Supuestamente las noches eran muy ruidosas. Los perros del rancho ladraban toda la noche y algunas veces aullaban. Supuestamente se escuchaba el galope de un caballo que recorría todo el rancho. Pero nadie se atrevía a asomarse. A nadie le daba el valor de abrir la puerta y asomarse para ver quién era aquel jinete. Los perros ladraban, pero de una forma muy desesperada, como si a lo que le estaban ladrando le tuvieran miedo. Porque no se escuchaba que los perros corrieran como a tratar de ahuyentar a aquello o a aquella persona que estaba pasando por ahí. Los perros ladraban pero desde lejos. No se atrevían a corretear a aquella persona que estaba pasando. Obviamente no era nadie de la comunidad, era alguien que desconocían porque los perros se alteraban bastante. Entonces, en ese pueblito, en aquellos años, que fue por allá por el 1970, cuando sucedió esta historia, se dice que en ciertas temporadas del año se escuchaba mucho ese caballo pasar galopando por ahí por las calles de la comunidad. Entonces la gente pues atribuía eso al mentado charro negro. Supuestamente había personas años atrás que cuando andaban por ahí en la parranda, cuando andaban por ahí con los amigos tomando alcohol, al regresar, muchos aseguraban ver en un cerrito, en la cumbre de un cerrito, que estaba ahí muy cerca del rancho, miraban a un jinete a lo lejos que apenas y se alcanzaba a distinguir la figura de aquel hombre montado en el caballo. No se le miraba el rostro, no se le miraba bien su ropa, nada más era una sombra oscura allá, a lo lejos. Muchos aseguraban verlo. Pero con el paso del tiempo, pues la gente se acostumbraba y lo que hacían que era en esa temporada del año, pues procuraban no andar en la calle porque ya sabían pues que aquel mentado charro negro hacía presencia. Muchas de las veces, cuando tenían algo que hacer, pues lo hacían temprano y procuraban recogerse pronto a su casa para en la noche no tener ninguna necesidad de salir, para por las noches no tener que salir ni al baño. Pero en ese tiempo había una persona que decía que si alguna vez llegaban a ver a aquel charro montado en su caballo, lo que tenían que hacer era irse de ahí de inmediato, y si él les llegaba a hablar, no responder, encomendarse a Dios, hacer alguna oración y dirigirse con rumbo hacia su casa. Eso era lo que se tenía que hacer en el dado caso de que se toparan con aquel jinete. Con el paso de los años, pues esa historia se hizo muy famosa ahí en la comunidad. Era una leyenda que se platicaba a los niños para que en las noches no anduvieran por ahí de vagos, para que obedecieran por ahí cuando se portaban mal. Las mamás les decían, si sigues fregando, en la noche va a venir el charro negro por ti. Esa era una de las historias que se platicaba mucho en esa comunidad. En el año de 1970, por ahí se dice que había un muchacho, había un joven ahí en el rancho, que él todo el tiempo por sus pláticas se daba a entender que él quería salir de la comunidad. Él no quería dedicarse al campo. Él quería irse al pueblo y él no quería ser pobre. Él no quería trabajar en lo mismo que su papá. A él no le interesaba el campo, él no quería seguir el oficio de su padre. Y estaba ya muy cansado de tanta pobreza. Él provenía de una de las familias más humildes de la comunidad. Ellos siempre fueron una familia que no tenían caballos, no tenían burros, no tenían animales, apenas unas cuantas gallinas para los huevos, para los blanquillos para comer. Eran una de las familias más humildes ya por muchas generaciones. Su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, todos pertenecían a esa comunidad ahí. Ahí nacieron todos, ahí vivieron todos, pero ninguno de ellos había logrado progresar, nunca lograron hacer nada. Entonces este muchacho estaba cansado de tanta miseria y al ver de quién descendía, la suerte que le había tocado por ahí a sus padres, a sus abuelos,
Pues todo parecía indicar que él también iba a ser una persona con muy pocas oportunidades. Entonces él estaba desesperado y él haría lo que fuera por salir de esa situación, por no ser pobre, por tener dinero. Y todo empeoró cuando él aparentemente se enamora de una jovencita, de una muchacha muy hermosa, muy bonita. Se decía que era la muchacha más bonita del rancho. Él estaba enamorado de ella, pero desgraciadamente por lo mismo de ser una persona muy atractiva, una muchacha muy guapa, pues llamaba la atención de todos los de ahí de la comunidad, especialmente de un muchacho que era de una familia muy, muy apoderada, de una familia de mucho dinero, de una de las familias más acomodadas de ahí de la comunidad, un mentado Rodrigo. Ese muchacho más o menos iba de la misma edad de este joven que se llamaba Julio. Por ahí esta jovencita andaba muy, muy entusiasmada con el mentado Rodrigo. Y eso llenaba de rabia a Julio. Lo llenaba de rabia porque él sabía que nunca iba a tener una oportunidad con esa muchacha por la competencia que tenía, que era la competencia de Rodrigo. Aparte de que era un muchacho muy atractivo, pues era rico. Era de los más ricos de ahí del rancho. Tenían muchos animales, tenían caballos. Todo el tiempo andaba muy bien vestido y esta muchacha, pues se le notaba a leguas que estaba muy interesada por ese muchacho. Entonces, ahí fue donde Julio decidió que iba a comprobar si las leyendas que se platicaban en la comunidad eran ciertas. Porque la gente decía que ese mentado charro negro hacía muchos favores. Lo que tú le pidieras, él te lo daba. Pero siempre te iba a pedir algo a cambio. Es por eso que la gente le tenía mucho miedo, porque si era una persona que tenía el poder de darte lo que tú quisieras, pues no era nada bueno. ¿Y qué era lo que iba a pedir a cambio? Entonces él fue donde decidió que iba a salir a esos callejones, a esas calles polvorientas, donde regularmente decían que se miraba aquel charro negro, donde decían que muchos lo habían visto. Justo por ese camino era el que llevaba hacia aquel cerrito donde muchas personas lo llegaron a ver, allá en la cumbre. Entonces él se fue por algunos días recorriendo esas calles durante la madrugada, sin éxito, hasta que un día ya desesperado, a la orilla del rancho, empezó a gritar que ya estaba desesperado, que estaba harto y que él necesitaba salir de esa situación. Cuando de repente, en medio de aquella oscuridad, se soltó un aire helado, un aire muy helado que golpeaba las ramas de los árboles. La luna empezó a brillar con más intensidad, alumbrando la calle, alumbrando los árboles, el cerro, las casitas de adobe de aquella comunidad, como si apenas le acabaran de prender una lámpara muy potente. Era una luz exagerada, una noche muy alumbrada. La luna volvió la noche de día prácticamente. Y de pronto, entre los árboles, se alcanza a dibujar una figura muy oscura, que conforme se iba acercando a Julio iba tomando forma. Era un caballo grandísimo, enorme, pesado. Y encima de él venía una persona vestida de negro, con unos botones de plata que brillaban con la luz de la luna. Un rostro que muy apenas si se le alcanzaba a distinguir, porque aquel sombrero grande no permitía que la luz de la luna le llegara. Solamente unos ojos oscuros como la noche, profundos como si fueran pozos, unos ojos completamente negros. Su cara era muy afilada y muy delgada, casi calavérica, el rostro de esta persona. Se acerca y le dice: ¿quién eres tú? Le dice: yo soy Julio. ¿Usted quién es? ¿Qué necesitas? Yo necesito dejar de ser pobre. Estoy desesperado, estoy harto de tanta pobreza, de tanta miseria, de tantas humillaciones. Dime si tú me puedes ayudar. Yo te puedo ayudar. Yo te puedo dar lo que tú quieras. Pero tú sabes que ese tipo de cosas tienen un precio. Pues dime cuál es el precio y no me importa, yo lo pago. Tú dime cuál es el precio. No, las cosas no funcionan así. Me lo tienes que pedir de favor
Y tienes que estar consciente de que tú, tarde o temprano, vas a ser para mí. Para ti, sí, para mí. Está bien. Lo que tú quieras. Este hombre, con tal de obtener lo que él quería, sin preguntar, aceptó el trato. Sin preguntarle cuál iba a ser la condición o cuál iba a ser el precio. Él simplemente aceptó. Aquel charro se bajó de su caballo, desamarró un bulto muy grande, y lo dejó en el suelo. Le dijo: toma, eso es para ti. Entonces el pacto está cerrado. Le dio su mano, la estrechó, se saludaron de mano, y aquel charro se subió a su caballo y le dio la media vuelta y se fue. Este muchacho, al tomar la mano de aquel charro, sintió que la palma de su mano se estaba quemando. Él sintió muy caliente la mano de aquel jinete, pero no le importó, porque simple y sencillamente él ya había obtenido lo que quería. Él ya casi estaba seguro de que era lo que iba a tener aquel bulto. Y sí, efectivamente, aquel bulto estaba lleno de monedas de oro. Con el paso del tiempo, este muchacho... caramba, disculpe mi gente que interrumpa un poquito la historia, pero estoy viendo que aquí está un panal y desde hace rato se oyen ruidos, como que anda un animal ahí adentro. Discúlpenme. Vamos a ver si por ahí se ve algo. Ha de andar aquí un lagartijo, un ratón o quién sabe. Porque guarichis o abejas no, ya no hay. ¿Sabe que anda por ahí? Pues bueno, mi gente, a ver si ahorita se asoma. Pues este muchacho recibió un costal lleno de monedas de oro y muy pronto empezó a comprar tierras y propiedades. Empezó a comprarlas, empezó a contratar gente para trabajar, pero desgraciadamente, en su arrogancia, en lo presumido que él se había hecho, empezó a hacer lo que él tanto criticaba: humillar a la gente, humillar a su propia familia, a sus propios padres. No los apoyó. La situación había cambiado solamente para él, porque para su familia no. Su familia estaba aún peor, porque antes tenían el apoyo de la gente de la comunidad, pero ahora, por los malos tratos que le daba a la gente, pues su familia ya no recibía apoyo de nadie. Este hombre muy pronto empezó a prosperar, empezó a comprar tierras, propiedades, animales en otras comunidades y muy pronto en otros pueblos. Duplicó, triplicó, aumentó 5 o hasta 10 veces lo que aquel hombre le había entregado. Era un hombre inmensamente rico, millonario se podría decir, pero solo porque ni siquiera le había interesado buscar a una mujer, ni siquiera a aquella jovencita que tanto le gustaba, de la que estaba enamorado. Él sentía que ya ella era poca cosa para él, entonces él se interesó más en aumentar su riqueza, en eso se enfocó. Pero como todo principio tiene un fin, un día por la noche, la gente empezó a decir que habían visto un jinete muy extraño en aquel cerrito, allá donde normalmente se miraba aquel charro negro. Decían que habían visto un jinete. La única diferencia es que no andaba vestido en negro, andaba con un traje gris, pero una persona muy extraña. Era completamente desconocido para la gente de la comunidad, pero no lo relacionaban con el charro negro porque, aparte de que era de día, traía un traje gris. Pero de todos modos era un hombre muy misterioso. Pero la gente de la comunidad pensaba que simple y sencillamente era una persona común y corriente, una persona viva, pues, para que mejor me entiendan, pero que era una persona, pues, que simplemente nadie la conocía, era un fuereño. Para ellos era una persona de fuera, alguien que no pertenecía y que muy probablemente venía de paso. Pero eso puso en alerta a Julio, porque él sabía que ese hombre algo tenía que ver con su riqueza, muy probablemente. Él lo presentía, él lo aseguraba, casi lo aseguraba, pero lo dejó pasar. Él era una persona tan poderosa que él pensó que ni aquel mismísimo jinete podía hacerle nada. Ni siquiera él podría quitarle lo que tenía. Hasta que una noche los perros empezaron a aullar y ladraban muy asustados. Aparentemente algo estaba acechando a la comunidad.
Alguien andaba ahí o algo andaba ahí. Se escucharon los cascos de aquel caballo por las calles empedradas, por las calles de tierra. Por todo el rancho se escuchaba aquel caballo pesado. Pero nadie se atrevía a asomarse. Nadie se atrevía a ir a averiguar de qué se trataba. Simplemente todos se resguardaron, todos se encerraron en sus casas y decidieron ignorar. Pero Julio ya sabía qué era lo que estaba pasando, ya se lo imaginaba. Un día por la mañana, uno de sus trabajadores le dijo que una persona había ido a buscarlo. Había preguntado por él. Pero él, su trabajador, al ver que era una persona muy extraña, que no le inspiró nada de confianza, le dijo que no se encontraba, que si gustaba podía volver más tarde. Aquel jinete solamente le dijo: dile a Julio que él ya sabe quién soy y que vengo a cobrarle la deuda, que en la noche nos vemos. Cuando aquel trabajador le lleva la razón a Julio, Julio sabe inmediatamente de quién se trata. Él sabe qué es lo que está pasando. Él ya sabe quién es aquel jinete. Entonces decide que lo va a enfrentar. Lo va a enfrentar, le va a decir que él no está dispuesto a entregarle nada o que lleguen a otro acuerdo, que lleguen a otro arreglo. Sale por la noche a buscarlo en aquel camino, allá donde lo vio por primera vez, y ahí estaba. Ahí estaba aquel jinete, una vez más vestido como en aquella ocasión con su traje negro, con aquel rostro pálido, flaco, calavérico, aquellos ojos negros hundidos que parecían pozos sin fondo. Ahí estaba aquel jinete. Dijo: Julio, te estaba esperando, yo sabía que no tardabas en llegar. Pues sí, pero yo quiero saber qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que buscas? Pues ya, se llegó el tiempo de que pagues tu deuda. Se llegó el tiempo. Pero pues, ¿qué es lo que te debo? Pues, ¿cómo que qué es lo que me debes? Todo lo que tienes es gracias a mí. Si en mí no tuvieras nada de lo que tienes ahora, y tú sabías que había un precio, y yo te dije que tarde o temprano ibas a ser mío. Tú ya lo sabías, y no habrá forma de que lleguemos a otro acuerdo, no. El pacto se selló con aquel apretón de manos, y tú lo sabes, y ahora vengo a cobrar la deuda. Cuando Julio se dio cuenta que no había escape, que no había salida de ese destino, trató de huir, trató de correr, pero sus piernas no respondieron, se anclaron al suelo. Empezó a hacer un aire muy helado y se levantó una polvadera que le dificultaba la respiración a Julio. En ese momento él empezó a sentir un calor muy intenso en todo su cuerpo, sintió que se estaba quemando. La gente de la comunidad dicen que se escuchaban los gritos de desesperación de Julio, se escuchaban por toda la comunidad. La gente que se atrevió a irlo a buscar, algunos de sus trabajadores, tal vez por conseguir el favor de su patrón, salieron a buscarlo, salieron en su ayuda. Pero dicen los que lo vieron, que ahí estaba Julio revolcándose en el suelo, él solo, completamente solo. Se revolcaba en el suelo y que gritaba que me quemo, me quemo, me quemo. Él gritaba desesperado, se revolcaba en el suelo, pero no. Ahí no estaba pasando nada, simplemente estaba Julio revolcándose en el suelo. Pero él decía que se estaba quemando, que él estaba ardiendo. Él aseguraba que estaba ardiendo. Él pedía la ayuda a sus trabajadores, pero ellos no sabían qué hacer porque Julio simplemente se estaba revolcando en el suelo. Para ellos, su patrón se estaba volviendo loco. Eso era lo que estaba pasando. Decidieron no hacer nada, dejarlo, hasta que él solo se recuperara. Pero en medio de aquella polvadera, el cuerpo de su patrón desapareció. De repente, él ya no estaba ahí, solamente el rastro donde él se había revolcado. Pero en el piso, entre aquel polvo suelto, se alcanzaban a pintar las huellas de aquel caballo y las botas y las espuelas de aquel charro. Ellos no se explicaban cómo, si ahí no había nadie más que su patrón. Y desde ese día Julio desapareció. Y todas sus propiedades quedaron abandonadas. Toda su riqueza y sus propiedades quedaron completamente abandonadas. Pues como ven, mi gente, esa historia supuestamente pasó aquí en Zacatecas, en un pueblito. No nos dijeron el nombre exacto, no nos dijeron el nombre de la comunidad, pero es una historia que supuestamente sucedió aquí en Zacatecas. Se habla mucho sobre el charro negro. El charro negro, pues es un ser que lo han visto en diferentes ocasiones.
Por ahí yo supe una historia del origen de este mentado charro negro. Supuestamente su origen fue por allá en el año del 1700 más o menos. Es donde una persona se condena a andar vagando por todo el país en busca de almas para apoderarse de ellas. Pero supuestamente ese mentado charro negro alguna vez existió, algunas veces fue una persona. Entonces aquí en todo México muchas personas hablan sobre él, muchas personas lo han visto. Supuestamente se dice que el charro negro pues lo han visto por todo el país, y hay muchos testimonios, mi gente. A lo largo de la historia que tenemos en Relatos de Zaguán hemos escuchado varios testimonios sobre ese mentado charro negro. Entonces yo me imagino que van a surgir más historias similares o diferentes, mi gente. Si ustedes tienen alguna experiencia similar o en su pueblo se habla algo parecido, pues mándenos su historia, mi gente, en texto, si pudieran, y nosotros aquí le damos voz. Quiero mostrarles una vez más la casa, fíjense, porque ahorita por estar alegando, pues no se las mostré. Miren lo que yo he visto. Por ejemplo, aquí está un vasito de peltre, miren, un vasito que muy probablemente perteneció a los dueños de esta casa. Alguien bebió aquí, fíjense, alguien bebió su leche, su cafecito, no sabemos, ¿verdad? Pero miren, es un vasito que ya se ve que tiene muchísimos años, ya está todo mojoso, que muy probable perteneció a los dueños de esta casa. ¿En qué años? Sabrá Dios. Pero aquí quedó, miren, lo han respetado. Y fíjense que a diferencia de otros lugares que hemos visitado, pues aquí no está tan destruido, ¿eh? Aquí yo siento que no se ha destruido porque la gente venga a escarbar. Aquí se ha destruido más bien por el paso del tiempo. Fíjense. Porque vean, por ejemplo, los techos pues ya se cayeron. Eso es lo que siempre se cae primero. Pero las bardas todavía están altitas. Miren, los cerramientos de las puertas yo todavía los veo macizos. Muy probablemente si aquí le hicieran un refuerzo en cada esquina, una cadenita alrededor, se pueden volver a techar y utilizar estos cuartitos, ¿eh? Las bardas son de adobe y el enjarre pues que sea de mezcla, ¿no? Se mira muy blanco, se me hace que aquí sí le echaron cementito o pura cal. No sé, eso me habla de que sí le han hecho sus arreglitos más recientemente. Yo creo que no hace ni tanto, que a lo mejor todavía vivieron aquí. Miren, allá está una piedra de cantera de las que ponían arriba como cerramiento, ¿verdad? Y estas piedras, yo siempre me he preguntado, ¿para qué las ponen? A lo mejor les servía como de mesita o no sé. Y su alacenita, miren, esos espacios donde ponían sus cosas. Muy interesante. Y casi yo aseguro, mi gente, que aquí vivieron muchas personas. Los cuartos están muy amplios, están muy grandes. Me gusta para que hayan vivido pues un matrimonio y sus 9, 10 hijos, por lo menos. Familias grandes de aquellas épocas que tenían bastantes hijos. Esta de piedra, miren, no sé cuál haya sido construida primero, cuál fue el inicio de esta casa. Si el cuartito este de piedra, pero yo siento que este de piedra es más viejo, que el de adobe. A mí se me afigura. Y ahí está, la piedra pegada con barro, no con cemento. Este cuartito fue primero, Yo pienso que sí, mi gente. ¿Ustedes qué opinan? Díganme. ¿Y qué les recuerda esta casa? ¿Qué les recuerda? Miren, ahí están las ventilaciones que dejaban en las casas en aquella época. Y aquí como que yo miro el rastro de que tal vez hubo como una especie de chimenea. A lo mejor aquí fue cocina en algún momento, no sé. No se miran las bardas humeadas. Miren, y aquí hicieron una división de adobe. El cerramientote de madera, miren, un palo aquí. Una chulada de lugar, una casita muy interesante, la verdad. Ojalá y este video lo lleguen a ver familiares o personas que a lo mejor hasta vivieron aquí. Ojalá. Les mandamos un saludote y un agradecimiento. Y sus corralotes, Casas muy antiguas. Yo casi me atrevo a asegurar que es de las primeras casas de aquí de la comunidad. Si no es que son de los tiempos de la hacienda, muy probablemente. Pues bueno, mi gente, espero que les haya gustado este lugar y esta historia. Un poquito cortita, mi gente, pero muy interesante. La verdad, lo que nos interesaba mucho también era mostrarles este lugar. Pues bueno, mi gente, soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.